Entonces, lo que vamos a ver ahora, antes de empezar el laboratorio, es cómo ustedes veían o sea, como ustedes tienen el archivo, ya, entonces tienen este archivo, si hace el clic, le aparece ese texto, ¿no es cierto? Eh, entonces tienen varias formas de bajarlo. Me imagino que si ustedes se colocan arriba y presionan el botón derecho, le dices Save Link As, se ve ahí la opción, y ustedes lo llevan a la pantalla de descarga. ¿Ya? Entonces ahí lo guardan en una carpeta. Espérense, que están viéndolo. ¿Qué están viendo ahora? Solamente la pantalla de la web, ¿no es cierto? Sí. Ya, esperen, voy a tener que cambiar de modalidad para que vean todo lo que, la operación que están saliendo. Entonces, voy a ver si con esto... Y ahora se ve la web, ¿no es cierto? Entonces, si yo presiono el botón derecho, ustedes ven ahora el menú que se desplegó. Uno negro. Sí. Entonces, en ese tienen que buscar donde dice Save Link As. Entonces, lo presionan y les va a aparecer ahora un cuadro para guardar el archivo. ¿Ya? Entonces, lo pueden bajar, por ejemplo, yo lo voy a bajar en Download, que es cualquier carpeta, y la guardo. ¿Ya? Entonces, ahora quedó en mi disco. Si lo ejecuto no va a funcionar porque es como un archivo plano. Entonces, lo que tendría que hacer yo es ir a Google, al Colab, por ejemplo, perdón, al Google Drive, y a ver, aquí tengo introducción a Data Science, por ejemplo, y bueno, tengo un montón de archivos, y lo que hago es ir a Nuevo y subir archivo. Entonces ahora rescato el archivo que bajé, que es este que está acá, y lo subo. Entonces él lo va a cargar, o sea, ven ustedes acá que hizo la carga, y dentro de la carpeta de Google Drive debería quedar este archivo nuevo. Que yo no lo veo, pero debería estar. ¿Se dan cuenta? Acá está. ¿Ya? Lo cargué en el Google Drive. O sea, lo bajé con el Save Link As a mi disco local, luego lo subo a Google Drive y ahora quedó en Google Drive, y si lo presiono, hago doble clic, él ahora lo reconoce y lo abre como o sea, traduce ese texto y lo convierte al Colab. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es la forma de bajar. ¿Ya? Entonces ahora porque es más cómodo para mí hacerlo de esta forma. ¿Qué pasa con el navegador? Entonces ahora, yo voy ahora a mostrar la pantalla ya cuando tengo la pestaña lista y cargada. Acá. Entonces tienen que hacer eso para bajarlo, porque lo que pasa es que el campus virtual, cuando ve el archivo IPYNB, que es el archivo Colab, lo traduce a texto. No sabe cómo traducirlo. Entonces tienen que bajarlo al disco duro y hacer el procedimiento que les mostré recién. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya cuando carguen esto, van a poder ver el Colab y, bueno, ahora ejecutar. Entonces, estos archivos Colab, que son archivos que vienen o Collaborative, que son los archivos que vienen en Google, como se los mostraba en la clase pasada, permiten construir así como archivos Word que tienen dos cosas, tienen código y tienen texto. Entonces yo puedo hacer mi informe con código adentro, y así, en vez de hacer un informe de papel que no tiene interactividad, lo pueden hacer interactivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, esto que está acá, este texto, es como una especie de lenguaje HTML muy sencillo, que se llama Mockup, perdón, Markdown, y aquí, por ejemplo, ustedes tienen, igual que en un Word, pueden colocar, si quieren dejar el texto con negro, con itálica, etcétera. Aquí yo le pegué una insignia de la universidad, que es ese texto que está ahí. Lo único que tienen que hacer es llamar imagen, y él codifica la imagen con ese código. ¿Ya? Y luego, yo, por ejemplo, aquí puse Universidad Católica del Norte en negrita, pero para que lo reconozca como negrita, uno lo coloca con estos asteriscos. Y después, cuando se hace la visualización, se ve como lo ven ustedes acá, que está Universidad Católica en negrita, Escuela de Ingeniería, puso unas líneas.
Y eso sería la parte del texto de arriba, ¿ya? Si quiero hacer un título más grande, por ejemplo, aquí pueden ver que se escribe en texto plano. Si colocan un gato, les coloca el título más grande cuando lo visualicen. El problema está en negrita, los restos están normal. Aquí estos puntos de bala, se le llaman, se coloca un asterisco, etcétera. O sea, ustedes pueden revisar el código que les dejé y pueden ver cómo se puede documentar y agregar algunos tipos de letras al texto. ¿Ya? Pueden colocar links, como les dejé acá yo a ustedes, etcétera. Bueno, la idea del laboratorio de hoy, es repasar cosas sencillas, no voy a hacer cosas hoy día no es, cosas muy complejas, sobre todo que estamos haciendo esto online, y también un poco para introducirlo un poco al uso de Python y el uso de ciertas librerías que nos permiten de alguna forma hacer scrapping, que es como rasguñar la red y sacar cosas, y un poquito de visualización eh, como ejemplo para que ustedes vean, y después les voy a dejar una pequeña tarea, que esa la voy a evaluar, que es un pequeño taller chiquitito sobre una cosita muy pequeña que les pido usando esto que está acá, ¿ya? Bueno, lo primero, la idea de este laboratorio es leer archivos de diferentes fuentes, ¿ya? Básicamente lo vamos a hacer desde la web. Ya vamos a ver en otra clase cómo hacerlo desde el disco duro, o directamente de Google Drive, pero ahora solamente nos vamos a concentrar en lo que es scrapping, ¿ya? Entonces vamos a extraer información que está no estructurada, la vamos a tratar de estructurar y luego vamos a tratar de hacer algunos gráficos simples. Entonces, para eso hay que aprender a utilizar dos estructuras de datos que vienen en Python, uno que se llama DataFrame y otro que son las series, y a partir de esa estructura de datos, que es el DataFrame o la serie, poder manejar esos datos, ¿ya? Y aprender a utilizar diferentes tipos de archivos, ¿ya? En formato CSV, por ejemplo, y también aprender a reindexar los índices de las filas de un data frame, que es importante. Y también hacer lectura de datos de páginas web, que lo vimos un poco en clase, pero ahora sí lo vamos a ver en forma práctica. Bueno, primero que todo, hay que saber que hay una librería que se llama Pandas, que es una librería que permite convertir datos no estructurados o estructurados en un formato que es parecido a una planilla Excel. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, un dataset muy enredado en texto, lo puedo pasar a Pandas y es muy fácil manipular los datos ya cuando lo tengo en Pandas. De hecho, el Pandas tiene un montón de funciones que permiten hacer desde query, igual que fuera una base de datos relacional, pueden fundir, por ejemplo, tablas de diferentes tipos, las pueden fundir con claves primarias, etcétera, pueden hacer un montón de cosas. Yo la verdad que con lo que les voy a mostrar ahora, yo me muevo, es suficiente para moverse en temas de obtención de datos. ¿Ya? Lo que les quiero mostrar es lo básico y que les va a servir harto para poder manejar datos. Ahora, lo que tienen que aprender es que cada vez que llamen a Python, tienen que importar esta librería Pandas para poder hacer la manipulación de datos. Y para eso tienen que colocar import pandas as pd. El as no es necesario, o sea, el as es como un alias. Entonces, en vez de estar escribiendo yo pandas cada vez que llama a la librería, yo coloco pd. Es como un alias, como un sobrenombre. Entonces, lo normal es que uno llama a la librería y le coloca pd para no estar escribiendo siempre pandas, ¿ya? Ahora, Pandas tiene dos tipos de estructuras de datos, que son el data frame, que el data frame, como les decía, es como una especie de planilla Excel, ya lo vamos a ver. Y tenemos una estructura de datos más simple, que son las series. Las series son listados de datos, ¿ya? Entonces, varias series de datos en conjunto forman un data frame. Entonces, la estructura de datos más simple, que es como una lista, es la serie, y varias series juntas se convierten en un data frame, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos estoy llamando a Pandas, a la librería Pandas, y voy a crear una serie, una serie propia. Entonces, ustedes pueden ver que aquí el formato igual es una lista, ¿no es cierto?, donde digo San Francisco, San José y Sacramento. Si yo ejecuto eso, bueno, aquí nos va a mostrar que creó una lista, una serie, donde la primera fila tiene a San Francisco, la segunda fila tiene a San José y la tercera fila tiene a Sacramento. Eso es lo que generó esa lista. Y tiene ahora una estructura, tiene un envoltorio que se llama serie. La gracia que tiene la serie es que yo puedo ahora, esta lista, cada uno de los elementos de la lista tienen referenciado un índice. Esa es la única diferencia con respecto a una lista tradicional, sino que aquí ya se hace explícito el índice, ¿ya? Y puedo manipular esta serie de diferentes formas, que ya la vamos a ir viendo.
Ahora, como les decía yo puedo componer una serie, o sea, con un conjunto de series, yo puedo construir un elemento o una estructura de datos más compleja que es el data frame. Por ejemplo, en este caso yo tengo los nombres de la ciudad, que en este caso sería la serie San Francisco, San José y Sacramento, lo dejo en la variable city names, y en población dejo los valores de la población. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, son dos series que ahora las voy a juntar en un data frame. Para juntarlas, lo que hago yo es es construir un diccionario. Como pueden ver, un diccionario está compuesto por, igual que un diccionario, una palabra clave y el significado. En este caso, tengo una palabra clave que se llama nombre de la ciudad, y el contexto o el texto sería esta serie. ¿Ya? Y aquí tengo otra palabra clave que se llama población, y aquí le coloco población en inglés, donde, donde estaría el significado, o se guarda ese significado del diccionario. Por eso esta estructura de datos que comienza con corchete se le llama diccionario. Entonces lo que hemos hecho es un diccionario que tiene asociado a la clave nombre de ciudad, una lista de ciudades, y tenemos una clave que se llama población, que asocia un número de habitantes por población. Si yo ejecuto ese data frame, ¿ya? Me genera esta tabla. ¿Se dan cuenta que el Pandas convierte textos, ¿ya?, en tablas, que son fáciles de manipular? Entonces, ahora tengo una tabla que tiene una fila que es la 0, la 1, la 2, tiene un nombre de columna que se llama nombre de ciudad y que me sirve de identificador para buscar datos dentro de esa columna, y tengo otra clave que se llama población, donde tengo asociado cada uno de estos elementos de la población a cada uno de estos nombres. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que muy rápidamente he podido crear esta estructura. ¿Ya? Bueno, esta es la forma de crear, utilizar esta estructura en forma manual. ¿Ya? Pero si yo quisiera ya empezar a hacer cosas más interesantes, lo puedo hacer, porque Pandas, aparte de construir yo manualmente estas estructuras de datos, también las puedo hacer, que las construya a partir de datos que ya existen y que tengan un formato definido. Por ejemplo, miren, esto es interesante. Yo tengo aquí una página web que si yo la llamo, miren, si ustedes copian esto, ese link que está ahí y lo buscan en el navegador, bien. Bueno, aquí lo que está haciendo es que, no me lo mostró, pero cuando yo llamo a ese link, lo que hace es descargar ese archivo que es un .csv, ¿ya? Que es un archivo separado por coma. Desgraciadamente, no sé por qué, claro, hizo un download y no me lo mostró como texto, pero en el fondo lo que va a hacer es descargar un archivo de texto separado por coma. Entonces, si yo no tuviera la herramienta Pandas, tendría que bajar el archivo y descomponerlo a mano. Pero acá es más sencillo. Por ejemplo, aquí yo llamo a la librería Pandas, le digo que le voy a pasar un archivo CSV, que lo voy a descargar de esta página, que se llama California Housing Train, y le digo que los datos están separados por coma. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden hacer el ejercicio de bajar este archivo y verlo, mirarlo, van a ver que es un archivo de texto, que los campos están separados por coma. Eso parciarlo o convertirlo en una estructura para usarlo fácilmente es difícil, pero si lo haces con Pandas es más fácil. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que voy a llamar ese link que tiene ese archivo, lo voy a descargar, ¿ya? Y aquí lo descargué, y el data frame quedó almacenado en esta variable, que se llama California Housing Data Frame. ¿Ya? Ahora ustedes dicen, ¿cómo puedo accesarlo? Bueno, hay varias formas de accesarlo. Aquí les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, si quiero ver un pedacito, porque este archivo es gigante, tiene muchas filas, tiene como más de 15.000 filas. Entonces, pero yo quiero ver cómo lo cargó, entonces yo puedo utilizar varios métodos. Por ejemplo, acá yo cargué desde la web este archivo CSV y quedó en la variable California Housing Data Frame. Ahora, bueno, aquí le puse un nombre muy exagerado, pero lo pueden hacer más corto, pero aquí es para que sepan que ese es el data frame. Le pueden colocar cualquier nombre. Entonces, si colocan California Housing Data Frame, .hiat, él dice, déjame ver la cabeza, o sea, las primeras filas de este archivo. Entonces, si ustedes lo corren, van a ver que si lo colocan así directo, como está acá, por defecto les muestra las 5 primeras filas. Entonces, el archivo que descargaron acá, que está, si ustedes lo miran como texto, está súper incomprensible, aquí ya el data frame lo ordena, ¿ya? Como les decía, como una planilla Excel, ¿ya?
Y aquí los datos que se descargaron son que hay una columna que se llama longitud, latitud, el precio de la, o sea, perdón, la edad media de la casa, etcétera, la cantidad de habitaciones, etcétera. Y esos son, y se lo colocan así, van a ver los 5 primeros por default. Ahora, si quieren ver más filas, tienen que colocar un valor acá, un número. Entonces, en este caso le puse que quiero ver las 10 primeras filas. Entonces, si alguien quiere explorar un poco más los datos y verlos, juguetear un poco más, los puede hacer a partir del punto GIA. ¿Ya? Ahora también tiene, aquí tiene, aquí tienen que cambiar ahí, me equivoqué. Si colocan tail, pueden ver la cola. O sea, los últimos 5 valores, los últimos 5 valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero ver los últimos 5 valores, los últimos, si yo lo he hecho correr, ustedes pueden ver que aquí comenzó en 0, los primeros valores, y aquí el último valor es 16.999. O sea, hay 17.000 registros o filas en esta data frame, y aquí estoy viendo los últimos, por si quiero revisarlo. También, al igual que el GIAT, puedo preguntar por un número específico. Por ejemplo, en este caso voy a ver las 12 últimas filas. Entonces, si lo ejecuto, van a ver las 12 últimas filas. ¿Ya? Entonces, esta es una forma ya de visualizar los datos y poder ver si cargaron bien. ¿Sí, Arturo? Profe, dos consultas. ¿Mm? La primera, los títulos que le aparecen para la tabla de los datos, ¿vienen incluidos en el documento? Claro, en el archivo. A ver, veamos, mira, vamos a hacer mejor, hagámoslo. Miren, ¿se acuerdan que yo recién les mostré el link acá? Ya, voy a copiarlo. ¿Ven que estoy en una página web estándar ahora, no en el Colab? ¿Ven? Sí, Sí, profe. Sí, ahora yo lo ejecuto. Bueno, usted ahora no lo ve porque lo tengo en modalidad solamente para que vea el web. Me está pidiendo que almacene el California Housing Train CSV, ¿ya? Entonces lo voy a descargar en mi disco duro, en WA. Lo estoy descargando. ¿Ya? Ustedes no lo ven ahora porque por la forma que estoy visualizando. ¿Ya? Ahora me voy a dejar de compartir, ¿ya? Y me voy a ir a la pantalla aquí a compartirlo de otra forma para que lo puedan ver. Acá. No, es esto. Entonces, vamos a ir acá y me voy a ir a download. Yo, cuando llamé a esa dirección en la web, me permitió descargar en download el California Housing Train CSV. Lo bajó a mi disco local. ¿Ya? Eso mismo que estaba en internet, ahora lo bajé al disco duro. ¿Ya? Y si lo miramos, con algún editor de texto más sencillo que los que están ahí, bueno, lo voy a abrir con a ver si lo... Lo voy a abrir con un Excel, y el Excel, como pueden ver ustedes, si lo abro con un Excel, aquí se dan cuenta, ese archivo que descargamos, ese CSV, que es un archivo de texto, acá están las cabeceras, ¿lo ven, no? Acá están las cabeceras y aquí están los datos. Ese es el archivo que está referenciando esa dirección web. Entonces, y que eso a su vez también es un archivo de texto. A ver, si yo voy acá y llamo a ver, Gedit, y trato de abrir este mismo archivo, download, y este es CSV, California Housing Train. Están viendo donde estoy cargué el archivo. El archivo que estaba en internet tiene esta forma, ¿se dan cuenta? Tienen los textos separados por coma, una fila. Después los valores separados por coma, otra fila. Y así hacia abajo hasta 17.000, miren, ¿no? Tienen miles y miles de valores acá. ¿Ya? Entonces, esto es complicado trabajarlo directamente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que con el data frame, nosotros descargamos, con el HTTP descargamos el archivo, lo toma el data frame, lo convierte en perdón, descarga el CSV y ahora lo convierte en un data frame y ahora el data frame lo puedo manipular. ¿Ya? La primera cosa que hemos hecho ahora es solamente visualizar, ver si lo cargó bien, ya nada más, y ver las primeras filas o las últimas filas. También tiene otras operaciones, por ejemplo, recuerden que la variable California Housing Data Frame tiene los datos, y le puedo pedir, por ejemplo, que los describa.
y cuando los describe, le aplica todos los estadísticos que ustedes conocen. Bueno, primero cuenta cuántas filas hay, o sea, cuántos elementos tiene longitud, en este caso 17.000, y bueno, obviamente como todos tienen los mismos valores, así que todos son 17.000, la media, o el valor medio que hay en longitud, el valor medio que hay en latitud, la dirección estándar, el valor mínimo, los cuartiles, por ejemplo, etc. ¿Ya? El valor máximo. Entonces, con esto, tienen información ahora estadística de esos datos. ¿Ya? También pueden, a esta variable que tiene cargado el data frame, le pueden pedir cosas. Por ejemplo, le pueden pedir la forma. La forma, lo que les va a mostrar son las dimensiones del data frame. ¿Ya? Por ejemplo, voy a comentar esto para que se vea, lo vean bien desde el comienzo y no se confundan, es que si yo llamo directo a California Housing Data Frame, eso es lo bueno que Colab me completa. Si ustedes lo llaman así directo a esto, o sea, al data frame le preguntan por shape, él les va a entregar la forma. Y la forma es que tiene 17.000 filas y 9 columnas. Eso es lo que retorna. ¿Ya? Si lo hacen así directo. ¿Ya? Ahora, yo puedo esto, afortunadamente Python tiene algunas cosas que me permiten ahorrarme trabajo. Entonces, por ejemplo, acá yo con estas 3 líneas de código, lo que estoy haciendo es recibo esa tupla con 17.000 y la dejo en la variable row y el valor 9 lo dejo en la variable call. Entonces, en row están las 17.000 filas y en call están las 9 columnas. Si quiero imprimirlo, yo les pasé en la clase, bueno, la clase lo vimos más o menos rápido, pero en Python hay una forma de formatear las salidas para que sea más cómodo colocar valores con string. Y eso se hace anteponiendo acá una F. ¿Ya? Como ven, ¿se acuerdan que nosotros para expresiones regulares colocábamos una R? Pero para formatear string yo coloco una F. ¿Ya? Eso se llama F-string. Y ahora le coloco un texto común y corriente, número de filas, y cuando hablo corchetes acá, le estoy indicando de que ahora quiero que coloque el valor de la variable. Y lo mismo hago con el número de columnas. Si ejecutamos esto, lo que va a mostrar es que dice el número de filas, 17.000, y número de columnas, 8. Parece trivial, pero es importante cuando uno hace documentos, cuando procesa algunos datos, arma generalmente un formulario. Entonces es bueno tener claro de que existen estas formas de formatear los textos. ¿Ya? Bueno, también puede ser que ustedes quieran información sobre los campos de cada uno de estos campos, ya qué tipo de datos tiene, etc. Entonces, también pueden llamar nuevamente al data frame, aquí, California Housing Data Frame, y pedir información sobre los tipos de datos. Y aquí les entrega los nombres. Bueno, primero les dice que la columna 0 se llama longitud, la columna 1 se llama latitud. Indica acá que no hay valores nulos, ¿ya? Porque a veces sucede que cuando vienen las bases de datos medias corrompidas, hay veces que aquí no vienen valores vacíos. En este caso, esta es una base de datos bien ideal y viene todas las columnas y todas las filas vienen con datos. Pero a veces vienen, como les digo, y eso se da harto en la realidad, que vienen corrompidas, no todo tienen valores. Entonces, aquí yo puedo mirar qué columna tiene problemas. Y eso es importante, porque después hay formas de eliminar esas columnas que tienen problemas. Y por otro lado, al final les entrega y les dice que los valores que vienen en las columnas son todos flotantes. O sea, que son variables de tipo cuantitativa y por lo tanto puedo operar sobre ella con los estadísticos tradicionales. Y otra cosa importante es que en memoria está utilizando este dataset, perdón, un 1.2 mega de memoria. ¿Ya? Entonces, eso es importante a veces cuando tengo bases de datos muy grandes, saber cuánto estoy ocupando. Bueno, hasta el momento, lo que hemos visto es, pero no sé si lo ven interesante, porque ahora pueden hacer cosas, o sea, antes poder operar sobre un CSV era complicado, y hoy en día lo cargan directamente con el Pandas, y luego pueden hacer visualizaciones y ver los datos, sacar estadísticas de forma muy rápida. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas hasta el momento o se entiende? ¿Hay gente aquí? No, profe, todo bien. Ya. ¿Entiende algo así? Ya, entonces, lo que hemos visto es sencillo, solamente visualización. Hoy día no quiero estresarlos con el laboratorio, solamente lo único que vamos a tratar de ver es cómo capturar información desde la web o de un archivo y tratar de desmenuzarlo un poquito, ¿ya? Y la tarea va a ir en la tarea o el taller o el mini taller va en ese sentido, así que no se estresen, es bien cortito el taller. Bueno, pero además,
el data frame, aparte de los métodos de poder hacer consultas sobre los datos y manipular los datos, tiene algunos métodos para trabajar con librerías gráficas, basadas en Matplotlib. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la clase pasada de Matplotlib, que me permite graficar? Bueno, Pandas tiene, aunque no le corresponde a Pandas, porque Pandas solamente trabaja sobre los datos, pero tiene algunas pequeñas funciones. Una de las más utilizadas, y por eso está, es el histograma, porque el histograma me muestra la tendencia, ¿no es cierto?, de lo que yo quiero, o sea, de las tendencias de las variables. Por ejemplo, aquí, vamos, de todas las columnas que hay, vamos a ver, uno podría preguntarse, en una ciudad específica, ¿no es cierto?, ¿cuál es el promedio de edad que tienen las casas? ¿Ya? La edad media. Entonces, aquí yo puedo verlo esto con un histograma. ¿Ya? Bueno, pueden ver que estoy importando, esto es necesario colocar Matplotlib para que sepa que estoy utilizando esa librería. Luego le digo que dibuje el histograma y le estoy agregando acá a Matplotlib que tenga un título, que tenga un nombre en el eje X, un nombre en el eje Y, y que coloque una grilla. O sea, eso significa que yo veo o sea, la edad media, ustedes pueden ver acá rápidamente, que las casas más o menos están entre 30 y 40 años. ¿Ya? Ahora, y aquí, bueno, pueden ver que puse rango en años, frecuencia, ¿ya? Y después esta tabla la pueden bajar como una imagen, y la pueden pegar en un informe, o copiarla directamente, la copian como una imagen y la pegan en un informe. ¿Ya? Ahora, dentro de los consejos que hacen de gráfica, de visualización, dicen que no coloquen grillas en las tablas, eso que generalmente uno las deshabilita y queda así. Supuestamente queda mucho más claro verla así que con la grilla. Ahora, ustedes pueden ver que yo coloqué el histograma y él solo construyó los rangos. Entonces, construyó rangos de 0 a 5 años, de 0 a 10, y quizás demasiado grueso esa división que hizo de rangos de años, y no me gusta. Entonces, yo puedo colocar un parámetro adicional que acá se llama bins, ¿ya? Que son las separaciones. Y yo puedo decirle que quiero, por ejemplo, que separe más todavía en rangos. No en estos rangos que hizo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él separó por defecto en 10 rangos. Entonces yo quiero separarlo en más rangos para ver ver más fina la división de las frecuencias de las viviendas. Lo voy a colocar en uno exagerado para que vean que puedo ver con mayor resolución esta diferencia. Ahora, como pueden ver, es mucho más claro que las casas no están entre 30 y 40, sino que están entre 35 y 30 y tantos, ¿no? ¿Ya? Y que también aquí hay casas que son muy antiguas, que están sobre el rango de los 50 años, que están acá. ¿Ya? Entonces, con los DINS, ustedes hacen esta división, que haya más divisiones, bueno, esto es demasiado, haga divisiones de rango, ¿no es cierto? Y así yo puedo mirar mejor las tendencias. A veces conviene hacerlo más fino, a veces conviene hacerlo más grueso. Por ejemplo, yo puedo hacerlo más grueso, ahora decirle que haga solamente 5 divisiones de rango de años y ver la frecuencia que se repiten, y aquí, bueno, igual se puede ver que las casas están entre 30 y tanto y 40 años, que es la que se repite más. Aquí se pierde hay casas, una buena cantidad de casas que están solo a los 50 años. O sea, aquí cuando pasa eso, uno trata de buscar la mejor visualización para que explique mejor los datos. ¿Ven? Bueno, entonces eso sería el histograma. Entonces, el histograma es súper útil porque el histograma me muestra cómo varían los datos. Si yo, por ejemplo, tengo datos que son fijos, o sea, por ejemplo, que si yo hago el histograma y todos los datos tienen los mismos valores, quiere decir que no hay tendencia. Entonces esas variables en general no se mueven mucho, no tienen mucha variabilidad, y uno generalmente esas variables las descarta. ¿Ya? Entonces para eso sirven estos histogramas. Entonces, como ven, o sea, creo que vean la potencia de esto, o sea, con un poquito de código, ustedes pueden ya trabajar un texto de datos que es más o menos complicado. Profe, Sí. ese histograma lo sacó del punto ISO, ¿no? Sí, Ahí usted puede poner cualquiera de lo del claro. sí, y Sí, a me ver, lo por va ejemplo, como graficar. sí, por ejemplo, el ingreso medio, ¿ya? Lo vamos a copiar ahí directo y lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Lo pegamos, y ahora vamos a ver el histograma del ingreso medio. O sea, ahora va a salir, bueno, a ver, no, ahora, aquí pueden ver el ingreso medio debe estar en miles, a ver, ¿en qué está? Claro, está en miles,
Y aquí me lo colocó con estos números. Es Ah, que porque, están los labels, están con otro, pero ¿a dónde, dónde? ah, en los Sí, títulos eso, sí, 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 por sí, eso. pero aquí me colocó, sí, no sé por qué me colocó, no, debería me colocarme algo relacionado con el valor que tiene acá, pero bueno. Es que por eso no me gusta mucho usar el que viene con el data frame, porque no lo sé manejar tanto, pero era para mostrar que pueden hacer una visión rápida. Él aquí, o sea, la verdad que lo que está haciendo acá es que dividió en los 40, en los bits que están ahí, eh, que serían, no sé, yo creo que dólares, ¿no? Y eso debe estar en miles. Eh, bueno, ahí uno puede cambiar, aquí, bueno, pero lo importante es saber que aquí están la cantidad de miles, yo creo, ¿ya? No, los valores están entre, perdón, me escribí el 17.000 y me confundí. Los valores están entre 3, 1, 0, así que por lo tanto está bien. O sea que bueno, aquí hay uno que tiene $15.000. Está bien, están en miles. Entonces aquí tengo una persona que gana $2.000, $4.000, $6.000, y las personas que ganan $15.000. Entonces, como pueden ver, aquí la distribución es diferente porque eh, eh, hay mucha gente que gana el ingreso medio, es 4.000, y bueno, esta no es la edad media de la vivienda, sino que el ingreso, ¿no? Aquí, no lo estoy cambiando, ustedes después pueden ir jugando, ¿no? Pero para que quede claro, ingreso medio. Bien. Y entonces aquí quería el gráfico con la variable que ustedes quieran, ¿ya? Y como ven, son diferentes. En este caso se ve que hay muy poca gente que gana sobre $8.000 y hay una gran cantidad de gente que gana entre 2.000 y $4.000, más o menos. Entonces, para eso sirven estos histogramos. La verdad que es un gráfico que aporta mucha información para poder revisar variables continuas. Por aquí le aumenté la cantidad de bins para que se vean estas franjas y se vea mejor, pero parece que en este caso particular, aunque lo haga más fino, la tendencia sigue siendo la misma. Bueno, ahora viene la parte esta de acá, que es accesar los datos. O sea, hasta el momento lo que hemos Profe, visto... disculpe, Sí, claro. ¿el Vince qué era lo que hacía? A ver, déjame... Dame un segundito. Dame un segundito para explicarles bien. Ya, voy a tratar de rayar acá. Ya, tú tienes los datos, ya que van desde, por ejemplo, tu columna de datos. Por ejemplo, no sé, pongámosle datos a la columna. ¿Ya? Entonces aquí tengo 10, 15, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Esos son los datos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, bins igual a 2, es lo que dice, voy a dividir los datos en dos trozos, en dos rangos, ¿ya? Entonces, él lo que va a hacer es buscar el valor máximo de acá, el 10, y el mínimo, 1. Entonces, va a decir, ya, voy a colocar acá de 0 a 5, y de 5, perdón, esto sería de 15, ¿no es cierto? Sería 15, y aquí sería, no sé, 8, ¿ya? Entonces, ahora cuando vea los números va a decir ya, ¿cuáles son los valores que están entre 0 y 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí va a colocar una barrita, que sería, perdón, la barrita que sería 6, ¿no es cierto? 6, encontró 6 elementos que cumplen en ese rango, ¿ya? Y aquí encontró este y este, que serían los que cumplen ese rango, o sea, 2, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Porque yo le dije 2 bins, que hiciera dos divisiones. Si ustedes colocan bins igual, por ejemplo, a 15, ¿ya? Lo que va a hacer es que va a dividir ahora el rango en 10 posiciones. O sea, de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, etc. ¿Ya? Hasta 15. Entonces aquí voy a tener todos los que tienen valor 0, ¿ya? Porque es, cuando grafica dice de 0 sin incluir el 1. Después de 1 sin incluir el 2. Entonces de 1 hay 1. Entonces colocaría aquí una barrita de 1. Después aquí tiene 2 de 2. Entonces aquí colocaría una barrita con 2 elementos, la frecuencia. Después este 3 tendría 1. Después este 4 tendría solamente un 4. Este un 5, ya un 5. Y luego finalmente tendría 1 con 10 y 1 con 15. Entonces los bins lo que hace es dividir este conjunto de datos en rangos para poder contarlos.
en valores continuos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Entonces, en este caso, cuando Sí, yo... profe, gracias. Aquí cuando digo 60, es que de todos los datos que había, lo dividí ahora en 60 intervalos. Entonces, si coloco 60, es más granular, puedo ver intervalos más chiquititos, y cuando coloco números más grandes, o sea, más chicos, voy a tener menos divisiones. Por ejemplo, lo que les decía yo recién. Si yo acá pusiera 2, van a aparecer 2 bloques. Va a tomar la mitad y el resto serían números mayores a esa mitad. Entonces van a aparecer 2 bloques. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí quedó más todo apretado, porque aquí todos los que ganan menos de $8.000 quedaron acá, y todos los que ganan más de $8.000 quedaron hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta? Profe, una consulta. Sí. Esos valores, por ejemplo, en ese caso en donde está en su pantalla, de 0 a 16.000, ¿eso se lo autogenera solo el gráfico, ¿cierto? Claro, el histograma ve el mayor, Ya. el menor, y calcula ahí Eso lo hace internamente. internamente. Yo no tengo que hacerlo. Ya. O sea, yo lo podría hacer a mano, pero la verdad es que el histograma lo hace solo. Ya. Bueno, lo voy a dejar ahí con 60 para que se vea más bonito el gráfico. Ahora, esto es medio a la bruta, así, es para ver una tendencia. Hay gráficos de histogramas que dan más detalle para poder verlo mejor, pero aquí es más así que sí quiero echar un vistazo. Bueno, la otra parte que vamos a ver ahora es el acceso de datos. Esto es importante. Ya, nuevamente, repetí lo mismo de acá arriba. Repetí lo mismo de acá arriba. Coloqué una serie con San Francisco, San José y Sacramento, y luego la población. 85.000, no, 852.000, etcétera, etcétera. Y construí el data frame. Es lo mismo, lo construimos de nuevo, solamente para que vean que he hecho de nuevo el data frame. De hecho, si le pego una ojeada, es el mismo data frame de recién que hicimos arriba, al comienzo, que es muy sencillo. Pero la idea es aquí mostrarles cómo puedo hacer acceso, porque con el otro, como el otro es muy grande, que 17.000 columnas, es más difícil, así que aquí quiero que vean un poquito las cosas que puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo tener una serie de un data frame. ¿Cómo puedo accesar a una serie? Recuerden que un data frame, esto es un data frame, está compuesto por series. ¿Ya? Lo voy a explicar así, aunque sea más lento, lo voy a explicar todo, porque quizás es mucha información por hoy. Yo, cuando hice esto de acá arriba, ¿no es cierto? Lo que hice fue pegar nombre de ciudad, San Francisco, San José y Sacramento, porque estaba ahí declarado en City Names. Y lo mismo con población. Ahora, esto de acá, completo, es un data frame. Y un data frame está compuesto por estas series y por los índices. Esa es la única diferencia. Ahora, a mí me gustaría quizás solamente trabajar con esta serie, para hacer alguna pregunta, para hacer algún tipo de análisis. Entonces, ¿cómo puedo yo accesar a esa columna? Muy fácil. Lo que hago es llamar al data frame, le digo cities, el data frame, el nombre, y le digo, abro paréntesis cuadrado, y le coloco el nombre de la columna. En este caso, nombre, ciudad. ¿Ya? Cierro columna, y ahora yo puedo recuperar toda esa serie, como está acá. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá arriba para que se vea. Entonces, si yo ejecuto ahora este código, voy a extraer la serie del data frame y lo voy a tratar de publicar. Aquí hay una cosa bien interesante, ¿eh? Bueno, uno que informático disfruta con estas cosas, porque si yo quiero, por ejemplo, imprimir, hacer un print en ciertos lenguajes, pero y tengo una estructura de datos compleja, generalmente en ciertos lenguajes tengo que colocar código, pero en Python, como yo uso este formato de string, él reconoce que names es una serie y como pueden ver, me la imprime como serie. Eso es fantástico, eso no lo tienen todos los lenguajes de programación. Así que usando el fstring yo puedo hacerme más fácil imprimir cosas, ya para hacer un reporte, etcétera. Bueno, puede ser muy fome para ustedes, pero esto para mí es fantástico, porque en otro lenguaje lo que tendría que hacer es esto que está acá. Yo quise mostrárselo acá un poco para que vieran. En otro lenguaje de programación, para poder hacer el listado, tendría que llamar a City, obtener la serie y después iterar sobre ella, para imprimirlo. Pero igual se los quise hacer como lo harían en forma manual, y como ven acá, lo que he hecho es colocar, llamé a City, obtuve la serie, y ahora puedo recorrerla una por una, ¿cierto? Y imprimirla. O sea, lo puedo hacer a la fácil o lo puedo hacer de forma más difícil. Ahora también
les quería mostrar algo, que son cosas de Python, para recordar un poquito Python. Resulta que ahora yo quiero colocar, se me ocurrió, por ejemplo, colocar nombre de la ciudad 1, que la primera fila que aparece, por ejemplo, nombre de ciudad, por ejemplo, aquí podríamos colocar más bonito, de la fila, ¿ya? Y ahí sale la fila. Entonces, si yo quiero capturar la fila, yo puedo utilizar esta función que se llama enumerate. Esta función enumerate lo que hace es que captura la serie y le agrega al lado un número. Él cuenta. ¿Ah? Lo único que hace es contar. Dice ya, este que es el primer elemento, le coloco un 0, el segundo, el tercero. ¿Cómo lo puedo recuperar en el for? Es que como yo apliqué este método enumerate, o esta función, sé que el primer valor es un número, que es la numeración que hizo, y luego sería el nombre de la ciudad. Si yo ejecuto esto, me va a aparecer así, ¿ya? Nombre de la ciudad de la fila 0, San Francisco. Nombre de la ciudad de la fila 1, San José, Sacramento, etc. Pero alguien me podría decir, profe, que no me gusta así porque si, por ejemplo, sale un 10 va a salir descuadrado, es verdad. Si coloco un 10 acá, me va a salir descuadrado, puede ser feo. Entonces yo puedo agregarle ceros a la izquierda, ¿ya? Y también Python, afortunadamente, es que el fstring es muy poderoso para imprimir cosas y para formatear datos. Yo le puedo indicar que, nuevamente, que voy a enumerar la serie, como lo ven acá, voy a enumerar la serie, así que voy a obtener el número y el nombre de lo que estoy sacando de la serie, pero, ojo, le coloco acá 2 puntos y le indico el formato que yo quiero. Acá pueden colocar cualquier formato. Si ustedes revisan los manuales de fstring, se van a dar cuenta que hay formatos para entero, para números, colocar cuántos decimales quiero, etc. Yo lo que hice, les muestro este porque este es bien útil, porque coloca 0 a la izquierda, ¿ya? Entonces, me permite formatear y que quede todo cuadrado. Entonces se dan cuenta acá, todo quedó cuadrado, porque si es 0, coloca 3 ceros, si es un 1, coloca 2 ceros, entonces si aparece un 10, sigue todo cuadrado. Si lo hicieran de la otra forma y apareciera un 10, se les descuadraría, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, si ustedes crean archivos, esto también es cosas que son prácticas. Ustedes supongamos que están haciendo varios archivos porque están construyendo, están probando varios modelos y van generando archivos, entonces generan el archivo, no sé, A1.txt, por decirlo algo, ¿ya? Después A2.txt, ¿ya? Así, hasta que llegan a A9, ¿ya? Y si ustedes lo ven en el navegador o los listan, les sale así ordenado 1, 2, 3, etc. Y luego ustedes colocan A10, y si ustedes revisan en el navegador o en su explorador de ventanas, se van a dar cuenta que el 10 no aparece consecutivo, sino que lo agrega acá arriba, ¿ya? Entonces, eso es un problema que pasa cuando porque él está comparando números que tienen un dígito con números que tienen 2 dígitos. Entonces, los ordenamientos se enredan en los discos duros. Entonces, la forma para que no pase eso es colocándole 0. Entonces, si yo coloco A que tenga 01.txt, esto lo hago con las imágenes, ¿no? Cuando genero muchas imágenes, tengo que enumerarlas de esta forma para que el sistema operativo no se confunda, y cuando coloque el 10, me lo coloque, cuando haga A10, lo coloque abajo, ¿ya? Porque los dos tienen 2 dígitos, entonces los puede comparar bien, ¿ya? Algún día ojalá se acuerden de eso, que es mejor colocarle los ceros a la izquierda, porque cuando hace los ordenamientos el sistema operativo no lo hace bien. Pero bueno, más que confundirlos con eso, es que la idea es que ustedes pueden formatear o tienen la capacidad de formatear los números como ustedes quieran. Existe esa flexibilidad en Python, ¿ya? Pero lo importante era que ustedes vieran cómo pueden accesar a una serie. Ahora resulta que lo que hemos logrado desde el data frame, accesar a una columna y poder itirar la columna o mostrarla directamente desde el, ¿cómo se llama? Desde el formato que tiene el fstring. Ahora, supongamos que yo quiero accesar a un elemento en particular. Bueno, aquí yo lo que tengo que hacer es llamar al data frame, llamar al campo, a la columna, y luego le puedo indicar el índice, con esta notación, para que accese a un elemento en particular. En este caso, lo que estoy haciendo es accesar el elemento particular y imprimir su tipo de datos, para que ustedes vean que puedo, por un elemento particular, ver su tipo de datos. Y otra cosa que quería contarles es que en Python también ustedes pueden colocar cómo quieren que finalice ese string. Entonces, en este caso le estoy diciendo que cuando finalice, coloque 2 retornos de carga, ¿ya? Entonces, esa es la flexibilidad que tiene Python. Entonces, si yo ejecuto eso, van a ver que tengo, lo que está diciendo acá es que el tipo de datos
es un string, o sea que en la columna de nombre de ciudad tengo un string en la posición 1, y la ciudad 2, porque recuerden que aquí le estoy diciendo 1, pero recuerden que parto de 0, así que estaría leyendo la segunda ciudad, es San José. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es que puedo accesar a la columna, y si quiero accesar a un elemento en particular, lo puedo hacer a partir del rango que le coloco acá. ¿Ya? Les digo rango porque, por ejemplo, en este ejemplo, lo que voy a hacer es accesar al data frame cities, y le voy a decir, en vez de decirle, colocarle un título, un nombre, el nombre de la columna, le voy a decir que quiero que me traiga la fila de la 0 hasta la 1. Aquí la notación en Python es, cuando tengo 2 puntos acá, eso está indicando de que esto es un rango, ¿ya? Que parte en 0 y termina en 2 sin incluir el 2. ¿Ya? Por lo tanto, va a traer la fila de la 0 a la 1. ¿Ya? Como ven ahí, como pueden ver, pude recuperar de la fila de la 0 a la 1. ¿Ya? Entonces, todas estas son las formas de cómo yo puedo accesar o trabajar en mis, ¿cómo se llama? Con mis datos. ¿Ya? Por ejemplo, también puedo hacer cosas más finas. Voy a agregar acá un código, un pedacito de código para que vean la aplicación, ¿no es cierto? También puedo llamar a City, que sería el data frame. ¿Ya? Ahora, también puedo hacer esto, llamar a la columna directamente. Por ejemplo, en este caso, voy a llamar a nombre de ciudad, y yo quiero solamente ver los 2 primeros nombres, como arriba, o los 2 últimos. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago acá es, puedo colocar el índice de rango de las filas sobre la columna de serie, y le puedo decir que vaya del 1 hasta el 2. Y lo que va a hacer es que me va a mostrar la fila 1, perdón, la fila 1 hasta la 2. ¿Ya? Y ahí me equivoqué, porque es de la 1 hasta la 3, sin incluir la 3. Entonces va a incluir la fila 1 y la fila 2. Ahora sí va a funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, ahora puede accesar a la columna y solamente me traje los últimos valores. ¿Ya? También uno puede colocar que comience de 1 y no colocar nada, y él va a traer todo lo que encuentra hasta el final. Pero en este caso, como tengo 3 valores, no se ve lo mismo. ¿Ya? Entonces, estas son las formas de accesar, o sea, lo que hemos visto, o sea, haciendo el resumen, podemos accesar a la serie completa, podemos iterar la serie, podemos formatear la iteración de la serie. Ahora podemos podemos pedir grupos de filas, que me traería toda la información de mi data frame, o puedo ir a una columna, una serie, y puedo traerme algunos elementos de esa serie, de algún rango. ¿Ya? Entonces, todas estas son formas de accesar un data frame. Ya, ahora lo que vamos a hacer es más bonito todavía, porque ahora voy a poder hacer cosas como si fuera una planilla Excel, y eso se llama manipulación de datos. Por ejemplo, yo puedo llamar a población, que está acá, ¿no es cierto? Población no es parte del data frame, sino que es esa serie, esa población es esa serie, y yo le puedo aplicar operadores matemáticos, o sea, toda la serie completa la puedo dividir por 1000, por ejemplo. Como pueden ver ustedes ahí, se dividió por 1000. ¿Ya? No tiene mucho. También puedo llamar a las librerías matemáticas, en este caso NumPy, le puedo pasar la serie y le puedo indicar que quiero calcular el logaritmo de cada uno de los elementos de la serie. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer ese cálculo. Y eso lo que ha hecho es tomar los valores de de acá arriba, de esta serie que está acá arriba, y por cada uno de estos valores le calculó el logaritmo. Entonces son cosas, o sea, para que vean que ahora también puedo hacer cálculos sobre toda la serie completa. ¿Ya? Pero aquí viene la mejor parte. Ah, no, esto todavía no. Otros cálculos que se pueden hacer. Aquí esto, si tienen duda, me dicen, ¿eh? Porque esto es un poco complejo. Pero no es tanto. Dentro del mundo de Python hay unas funciones que se llaman las funciones lambda. La función lambda es una función, igual como lo han visto en los lenguajes de programación, yo llamo una función, le doy unos valores y él me entrega un resultado, pero las funciones lambda son funciones que no tienen nombre. Generalmente uno cuando construye una función, ya sea en una planilla Excel, por ejemplo, con el BASIC que tiene Excel, por ejemplo, o en un lenguaje de programación normal, yo creo función y le coloco un nombre, sumar, y le paso los parámetros, ¿no es cierto?
Bueno, acá como pueden ver, las funciones lambda no tienen nombre, ¿ya? Sino que lo único que hago es declarar la función. Entonces lo que estoy diciendo acá, que tengo una función que no tiene nombre, que se llama val, que tiene como el parámetro val, y cada vez que yo tenga el parámetro o el valor val, aquí lo compare con esta, lo compara que en este caso, ¿ya? Entonces, va a ser verdadero si val es mayor de 100.000 o 1.000.000, y va a ser falso si el valor es menor que 1.000.000. Nada más que eso. Eso es lo que está haciendo eso. Entonces es una función que le pasa un valor y él lo compara. Pero esa función lambda funciona solamente para un valor, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quisiera para varios valores? ¿Ya? Para una columna completa. Entonces existe dentro de los data frames y de la serie un método que se llama apply, que me permite a mí aplicar esta función lambda en toda la columna. O sea, lo que está haciendo en el fondo es que por cada elemento de la serie va a pescar el valor de esa serie y lo va a comparar. Y si es mayor de 1.000.000 o 100.000, no sé, no lo veo bien de acá, va a colocar verdadero, y si no, va a colocar falso. Entonces, si lo ejecutamos, miren lo que hace. Aquí lo que hizo fue colocar falso en el primero y en el último, y verdadero en el del medio. Si revisamos la serie acá arriba, vamos a ver que este es un valor sobre 1.000.000, ¿ah? Y el resto es bajo 1.000.000. Entonces lo que hace es que ahora yo puedo agregar funciones matemáticas aquí, por ejemplo, que, no sé, porque sume 5, que lo lea al cuadrado, lo que sea, y lo puedo hacer utilizando estas funciones lambda, ¿ya? Aquí les dejé un link para que quieran, si quieren revisar lo que es la función lambda, pero la función lambda la hace por punto, por un dato, pero al utilizar el API, lo que hace es que fuerza a que toda la serie le aplique esa función, ¿ya? ¿Se entiende? ¿O es muy raro? ¿Sí, Eduardo? Sí, profe, no sé si me escucha bien. Sí, te escucho bien. Ya, es sobre si es que uno podría aplicar este API y agregarlo a la tabla, Sí, una nueva sí. columna. Sí, justamente lo vamos a ver ahora. Porque en el fondo ahora, lo que quería mostrarles ahora es que sobre las series pueden operar. Y si operan con valores constantes, cosas así, lo hacen directo. Y si tienen alguna función más compleja, lo pueden hacer por el API, ¿ya? Ahora, justamente lo que tú me estás preguntando es lo que yo les quería mostrar en la siguiente línea. Acá, supongamos que tengo ya, yo creé, recuerden que solamente tiene 2 columnas esta serie que hicimos inventada, esta sencilla, el nombre de la ciudad y la población, ¿no es cierto? Pero resulta que yo quiero agregar, igual que en el Excel, otra columna que haga un cálculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer de varias formas. Si yo conozco la serie, la puedo colocar a mano, ¿ya? Entonces, aquí dice áreas cuadradas, estoy agregando una nueva columna y va a tener esos valores. Pero también puedo colocar otra columna, por ejemplo, densidad de la población, y lo que puedo hacer es tomar la serie de población, que ya la conocemos, y dividirla por la otra serie, que es las áreas cuadradas de miles, que la que acabo de agregar. Y eso va a generar una segunda columna extra. Si yo ejecuto esto, ven que lo que hizo fue, teníamos el nombre de la ciudad, teníamos la población, agregamos esta nueva columna, pero yo la agregué a mano, ya, cada uno de estos valores, y aquí está 46, etcétera, y luego hice una operación entre columnas y también la puedo agregar como una cuarta columna. ¿Esa era la pregunta que me estaba haciendo? O sea, en parte, es que mi duda es que si es que en el API se guarda como serie para agregarla al tiro o no. Sí, si yo, por ejemplo, quisiera, a ver, vamos a colocar acá cities. No sé si eso es lo que me está preguntando, pero igual puedo escribir. Y aquí quiero ver, no sé, pues ganan mucho. Por decirlo. No, vamos a colocar población grande, ¿ya? Entonces vamos a agregar una nueva columna. Y ahora, yo lo que voy a hacer es pegar esta de acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que tomo la serie de la población y lo aplico a esta columna, ¿ya? Y, como puedes ver, agregué la nueva columna, población grande, y esa serie que generé la pego directamente acá. ¿Esa era la pregunta? Sí, ahí sí. Es que no sabía si se generaba como serie o quedaba como, no sé, lista No, no, o algo así. no, queda como una serie. Queda como una serie. Ya. Y de hecho, y como el data frame está compuesto por composiciones de serie, entonces la puedes pegar sin, como ves, es súper directo, súper fácil. Te das cuenta que, o sea, disculpe que yo me entusiasma esto porque
Lo mismo que puedes hacer en una planilla Excel, ahora lo puedes hacer directamente con esta herramienta. Es bastante fácil hacerlo, ¿ya? Ahora, aquí les voy a, bueno, como yo creo que se nos está yendo la hora y quiero mostrarles la otra parte, aquí les dejo un ejercicio, ¿ya? Pero aquí está el código, se los voy a mostrar al tiro para que lo vean. Pero aquí dice, por ejemplo, un ejercicio de taller. Para modificar la tabla City, agregar una nueva columna booleana que sea verdadero, sí y solo sí, si ambos de los siguientes valores son verdaderos. La ciudad le debe su nombre a un santo y la ciudad tiene un área superior a 50 millas cuadradas, ¿ya? O sea, tiene que cumplirse esos dos criterios. Ahora, la primera cosa es como bien especial, porque dice que la ciudad tiene nombre de santo. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá es que San Francisco y San José obviamente son santos y Sacramento no es santo, ¿ya? Entonces, si seguimos esa regla, nosotros podemos, bueno, aquí yo les tengo el código acá, podemos ver que podemos crear una nueva columna donde podemos agregar no solo una condición, sino que juntar varias condiciones. Entonces aquí, bueno, le puse aquí, creo que exageré un poco, pero a ver, lo voy a copiar aquí completo para que se vea bien, porque como está oculto el campo, no se ve. Voy a colocar acá, para que lo vean. Entonces, acá voy a agregar una columna media grande, sí, pero para que se vea. Y lo que voy a hacer acá es la pregunta es que primero, si las áreas cuadradas son mayores a 50.000, entonces quiere decir de que eso es verdadero. Y aquí ocupo el operador y, le digo, y si nombre de la ciudad existe dentro de esa serie un elemento que comience o que parta con San, quiere decir que es nombre de San. Entonces, si se cumple la condición que el string comience con San y que el nombre de la ciudad, perdón, que los áreas cuadradas sea mayor a 50.000, entonces quiere decir que eso es verdadero. Entonces, si lo ejecuto, ahora voy a tener otra columna más grande acá, que se dice que es la densidad de la población grande y tiene nombre de santo. Entonces, acá tenemos una población que es grande y más encima tiene nombre de santo, ¿sí? Entonces, como ven, pueden hacer cosas bien complejas utilizando data frame, ¿ya? Bueno, Profe, sí, una dime. consulta. Uno podría preguntar el tema del o, que suceda una cosa o la otra. Sí, claro. Porque si no me acuerdo cuál es el de acá. Mm, Son dos palos verticales, profesor. sí, es que cuando es lógica es uno solo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, me puso todo verdadero. Hermanos. Está bien. O sea, porque al final los primeros parten en San y el último es más de 50. Así que está bien. ¿Sí? Sí, es que es del área cuadrada, de Ah, la densidad. ya tienes razón, ya. Sí, está bien. Me asusté. Bueno, entonces, claro, ahí pueden hacerlo con OR. Sí, una cosa es verdad. En Python, cuando son operadores de lógica, cuando son comparaciones lógicas, ese no es como en C++ o en C, sino que se usa esa notación, ¿ya? Y esta sería para el OR. Bueno, entonces como ven, pueden hacer cosas bastante más complejas, pueden hacer consultas más complejas y llenarlas dentro de su tabla. Bueno, ya vimos entonces, hemos visto cómo cargar un data frame con un archivo CSV, hemos visto cómo mostrarlos, hemos visto cómo sacar estadísticas, hemos visto cómo accesarlos, y otra forma también de accesar es a partir de los índices, ¿ya? Entonces aquí un poco mostrarles que también puedo hacer uso de estos índices, y puedo preguntarle, por ejemplo, que el tipo de índices que tengo, aquí me dice que yo tengo un índice que parten en 0 y termina en 3 valores, así que no incluye el 3, así que sería 0, 1 y 2, ¿ya? Y que los índices van de 1 en 1, ¿ya? Entonces sería 0, más 1, 2, más 2, 3. ¿Ya? Siempre aquí en Python el final es abierto, no incluye el valor. Entonces, teniendo al poder capturar los índices se pueden hacer algunas cosas interesantes, ¿ya? Bueno, aquí se muestra un poco que estos son los índices.
Una de las cosas que se pueden hacer es que si yo no estoy contento con el orden que están los índices, yo los puedo reindexar. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es colocar los índices y, bueno, ahí se ve que se ejecutó, y lo que hizo fue cambiar, o sea, Sacramento lo dejó primero, el otro lo dejó en el medio, y así, y este otro lo dejó al final. Entonces pueden reindexar el orden si ustedes quieren. Ahora, eso es de forma manual, también se puede hacer en forma automática. ¿Ya? Aquí un poco les quise mostrar de que el índice es una serie también, así que si puedo iterar sobre esa serie, por ejemplo, aquí, bueno, aquí están todos los resultados. Ya, esa es otra forma también de ver que si yo le puedo sacar de frame los índices y usarlo. Bueno, una cosa que se usa, por ejemplo, para Machine Learning, cuando quiero desordenar los datos de un dataset o un data frame, yo puedo utilizar esto que se llama, puedo utilizar una reindexación automática. ¿Y cómo lo puedo hacer? Utilizando este método que es de NumPy, que es de la librería matemática, de la librería aleatoria y lo que se llama permutación. Si yo, por ejemplo, tomo los índices, que van desde 0 a 2 en este caso, yo los puedo desordenar en forma aleatoria, a partir de este comando de permutación. Por ejemplo, si yo tomo los índices, que son 0, 1 y 2, yo puedo ejecutar este algoritmo, y como pueden ver acá me dejó 1, 2 y 0. Si lo ejecuto de nuevo, me lo dejó en 1, 0, 2. Si lo ejecuto de nuevo, va permutando en forma aleatoria, ¿ya? Que lo permuta que ¿cómo se llama? Que no los repite, sino que las permutaciones, genera permutaciones de esos valores de número, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Es que yo puedo reindexar en forma aleatoria todo mi dataset completo. Entonces, le paso los índices, le digo que haga un reindex, y lo que va a hacer es que me va a desordenar los datos. Eso es útil cuando trabajo con modelos de datos. Cuando quiero construir un modelo, a veces yo quiero revolver los datos, para que no queden todos ordenados. Y como ven, en la medida que yo voy accionando o lo ejecuto, va cambiándome el orden de los datos en forma aleatoria. Ya. Bueno, acá dice, aquí también es un ejercicio chiquito que se los voy a explicar al tiro para aprovechar el tiempo que nos queda. Aquí pregunta, ¿qué pasa si yo hago una reindexación con índices que no existen? Porque aquí lo que no hemos procurado es que la reindexación son con índices que existen. Pero ¿qué pasaría si yo hago eso con índices que no existen? En este caso, por ejemplo, 4 y 5 no existen, pero 2 y 0 sí existen. Lamentablemente, eso puede ocasionar errores. Los índices que no existen los coloca como nulos, o sea, los crea y los crea vacíos. Entonces, si no tengo cuidado con el reindex, podría agregar filas que no tienen valor, y eso podría provocar errores después si quiero construir un modelo. Pero para que vean que hay que tener cuidado con esta reindexación, ¿ya? Bien. ¿Tienen dudas hasta el momento? Porque ahora vamos a hacer un poquito de web scrapping, chiquitito, que de hecho la mini tarea que les voy a dar es también sobre web scrapping, ¿ya? Así que para que pongan atención con esto. ¿De lo anterior se entiende bien o tienen alguna duda? Por mi parte, bien, profe. Ya, entonces perfecto. Bueno, ahora viene una parte que ojalá les parezca entretenida, porque antes de hacer esto era muy complicado, ¿ya? Miren, aquí hay una página web que es la de sismología, ¿ya? Esta página está totalmente desactualizada, así que es un error mío. La página... nuevamente la versión. Esto era antes, entonces aquí en el código que les dejé, solamente llamen a la página de sismología, porque hicieron un cambio en la Universidad de Chile de esta página. Así que vamos a accesar a sismología. ¿Se ve la página de sismología ahora? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que muestra acá la página de sismología es una página web. Si ustedes la revisan, la miran por dentro, con View Page Source, Control U, van a ver este código, ¿ya? Y dentro de todo ese código, que es código HTML, están metidos los datos. Entonces, escarbar acá adentro, o rasguñar la página web, no es muy entretenido hacerlo a mano. Afortunadamente tenemos Python, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles es que tiene una página web que está hecho en su formato
en su formato web y que está totalmente desordenado y que vamos a tratar de extraer la información de los sismos. Aquí muestra los últimos sismos que hay en el día, ¿ya? Entonces podemos hacer algún análisis o algún estudio. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con esta página web. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es conectarnos a la página de sismología y vamos a tratar de capturar las magnitudes y hacer algún tipo de análisis con el data frame. Bueno, como les contaba, aquí vienen las cosas bonitas, que aquí esto lo vimos en clase, si revisan el material de clase van a ver que está también el ejemplo. Yo voy a accesar a la página de sismología y me la voy a traer completa. A ver, para que se vea. Quiero hacerlo calmado todo, no quiero saltar un paso. Voy a comentar esto para que vean lo que vimos en clase. Si yo ejecuto eso, y obviamente imprimo el contenido, o el text, ¿se acuerdan que también se puede llamar de esa forma? Él me va a mostrar, acá se trajo toda la página web completa. ¿Ya? Toda la página web completa la tengo ahora en mis manos. Pero el problema está que yo quiero sacar los datos que están ahí y no quiero todos esos códigos extra. Entonces lo que vamos a hacer es comentar acá y vamos a utilizar una librería que se llama Beautiful Soup. Beautiful Soup me permite cargar ese texto y que él me ayuda a rasguñar de alguna forma esa página web y sacar la información que me interesa. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar a Beautiful Soup, ¿ya? Llamar a este módulo, el BS4, y ahora con este objeto, perdón, el BS4 es el módulo, y vamos a traernos este objeto, esta clase, y a este lo vamos a instanciar enviándole ese texto, el mismo texto que trajimos de la página web, y él va a cargar este objeto sub, ¿ya? El objeto sub lo que nos va a permitir es poder hacer búsquedas, ¿ya? Sobre ese tema. Por ejemplo, yo voy a colocar acá subfile table. Generalmente los datos en una página HTML, y vienen en una tabla. Entonces, si nosotros hubiéramos el código de esta página web, si buscamos por acá, acá están los datos, vamos a ver que los datos están encerrados en una tabla. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la primera cosa que vamos a tratar de hacer es encontrar dónde está la tabla. La tabla comienza acá, arriba, y termina acá. ¿Ya? Y ahí están los datos. Todavía enredados, pero están. Entonces, si ustedes le dicen al Beautiful Soup, encuéntrame ese bloque de tabla, el primero que encuentres, porque en este caso hay una sola tabla, así que por eso es fácil, trae. Entonces, ahora si yo ejecuto eso, van a ver que se trae, o sea, buscó entre toda esa maraña de texto, encontró la tabla y me la trajo. ¿Ya? Entonces, ahora puedo tratar de ir sacando los elementos que están dentro de esa tabla. Pero ustedes van a observar que dentro de esa tabla, dentro de esta tabla, aparece, o sea, aquí está la tabla de sismología, y aquí aparece una primera línea. Las líneas comienzan con TR. La primera línea que aparece es TR. Pero se pueden dar cuenta que esa línea, que es un registro, tabla registro, TR, tiene otras cosas internas que son los campos, los nombres de cada uno de los campos, y eso se reconocen con TH. Por lo tanto, cuando aparezca un TH, significa que es una table header, o sea, es la cabecera. Y ahí están los nombres están los nombres de las columnas. Y de los datos aparece dentro de un TR, del registro, aparecen los TD, que son los datos, ¿ya? Y ahí aparecen ya la información de la magnitud, etcétera, el kilómetro, el lugar donde se ocurrió, la fecha, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es solamente traernos la tabla completa. Ahora lo que tenemos que hacer sobre esa tabla, tratar de desglosar la cabecera, sacarla, y luego sacar los datos, y ya podríamos construir un data frame para accesar y manipular esos datos. Entonces aquí lo que hemos hecho hasta el momento es, bueno, disculpe que repita, pero nos trajimos la página web completa, instanciamos Beautiful Soup, le dijimos a Beautiful Soup que busque un bloque que tenga una tabla, nos trajimos la tabla, aquí la estamos imprimiendo, y ahora vamos a trabajar sobre esa tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre esa tabla? Es buscar todas las filas. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo acá, voy a hacer un ciclo for sobre la tabla, ¿ya? Y le voy a decir que encuentre ahora todos los bloques que comienzan con TR y finalizan con TR.
Como pueden ver ahí ya está hecho, pero vamos a hacer como que no está. Y aquí lo que se está trayendo es la fila, esta fila que está acá, la primera fila, como pueden ver, comienza en TR y termina en TR. Esa es la primera fila, la primera impresión, y aquí está trayendo la cabecera. Luego, en la segunda fila, comienza en TR y termina en TR, pero aquí ustedes pueden ver que dice TD, o sea que estoy trayendo los datos. Así que lo que tengo que hacer ahora es, encontré todos los registros, tengo que sacar la cabecera y ahora sacar los datos. Entonces, aquí pueden ver cómo lo puedo hacer. ¿Ya? Ahora, cómo construyo el data frame es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es extraer la cabecera. Y bueno, esta es una cosa que se llama comprehension list, que es una forma de extraer datos. Es un poquito rara, pero se las voy a explicar. Entonces, lo que está diciendo acá es que voy a crear una variable que se va a traer la cabecera y voy a crear un ciclo for que va a buscar un TR. ¿Ya? Se da cuenta que aquí dice find, no dice find all. Significa que va a buscar el primer TR que encuentre. En este caso, donde está la cabecera. Y de esa cabecera que encontró, voy a buscar todos los que terminen con TH. ¿Ya? Y cada uno de esos se va a ir insertando acá en la lista. En esta lista. Esas son las comprehension lists. Entonces, al final de esto, lo que va a generar es una lista con los nombres de la cabecera. Si lo ejecuto, miren, lo que hace es, me trae, o sea, las cabeceras que hay, la primera línea de la tabla es este texto que está acá, la profundidad y la magnitud del movimiento telúrico. Si nosotros revisamos la página web, esta es la cabecera. ¿Se dan cuenta? Fecha local, lugar 2, profundidad y magnitud. ¿Ya? Eso es lo que extrajimos del texto. ¿Ya? Ya. Si alguno no entendió lo que hice ahí, lo voy a repetir ahora, lo voy a dibujar para explicar esto, porque esto puede ser un poco lioso. Yo, dentro de lo que son las miles de cosas que tiene Python que le facilitan la vida a uno, son las famosas comprehension lists. ¿Qué es lo que es una comprehension list? Es una lista que yo la puedo crear en una sola línea. Por ejemplo, voy a crear una lista que se llama A, y voy a crear una lista de 0 a 10, por decirlo. Entonces yo abro un corchete, ¿ya? Y itero acá. Se dan cuenta que dentro de la lista tengo metido ese for. Entonces yo puedo hacer un for, ¿ya? Y dentro voy a colocar acá mejor otro que se entienda. Voy a hacer un for, voy a usar una variable que se llama de tipo, le voy a poner num, y voy a decirle que itere en un rango, ¿no es cierto?, de 5 valores. Entonces, esto en estricto rigor lo que va a hacer es generar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eso es lo que hace ese ciclo. Si ustedes lo corren en su casa, en el Colab, van a ver qué hace eso. No va a hacer más que eso. Pero miren, aquí yo puedo construir una lista con un for adentro. Entonces lo que hago acá es colocar el num acá, el num ahí, y cuando corre el for, él lo que va a hacer es insertar eso en la lista. Esa es la gracia que tiene. Entonces, al final de la ejecución de esa línea de código, lo que va a hacer es que me va a crear una lista que tiene un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. ¿Se dan cuenta? O sea, en una línea de código, en vez de hacer una inserción en la lista, solamente tienen que declarar un for, y el resultado de esa iteración lo colocan en la lista y es como que lo estuviera insertando. Entonces, esa es la comprehension list, que es lo mismo que está acá. Acá lo que estoy haciendo es un for que va a extraer la primera cabecera y sobre todos los TH que existen va a sacar el texto y lo va a colocar en la lista. Y por eso el resultado es que logro sacar ese texto, el segundo texto y el tercer texto. ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Bueno, igual lo pueden después ustedes ejecutar en su casa y revisarlo y revisar el video para ver cómo funciona. Bueno, ahora ya sacamos la cabecera, sacamos las etiquetas, los nombres, y ahora lo que vamos a hacer es extraer todas las filas, los TR, aquí saqué el primero, solamente uno solo, por eso usé find, pero aquí yo voy a extraer todos.
y aquí le coloco un rango y le digo que voy a extraer todos menos el primero, porque el primero ya lo sacamos. Entonces, del primero hasta el último, saca los elementos y saca todos los TD, y eso agrégalo a esa lista. ¿Ya? Entonces, si ejecuto eso, lo que tengo acá es que por cada fila que encuentre va a sacar el primer dato, y va a sacar el primer dato, después va a sacar el segundo dato y el tercer dato. Entonces, lo que obtengo son una lista, ¿ya? Donde cada columna que está acá representa a cada una de las columnas de la tabla que estamos viendo acá. ¿Ya? Se dan cuenta que acá está el texto de la primera columna, después el valor de la segunda columna y el valor de la tercera columna. ¿Ya? Y ahora viene la parte más importante, que parece un poco raro todo, pero la gracia que tiene eso, que yo he logrado poder rasgar o sacar, ¿no es cierto?, hacer scrapping sobre la página y obtener los valores de la cabecera y de todos los valores que están dentro de la tabla. Ahora, aquí viene lo mejor. Yo puedo utilizar esa información y construir inmediatamente una tabla de un data frame, ¿ya? Y ya teniendo el data frame pueden hacer lo que se les ocurra. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que yo voy a construir un diccionario, ¿ya? Donde tengo una clave que se llama fecha local, que sería el nombre de la columna, aquí una lista vacía, después tengo lugar con una lista vacía y magnitud con una lista vacía. Y lo que voy a hacer ahora es nuevamente recorrer la tabla, sacar todos los TR desde la primera fila, no de la 0 porque ahí está la cabecera, que no me interesa. Y lo que voy a hacer es sacar todos los TD y lo que está en la primera columna lo voy a dejar en fecha local, lo que está en la segunda columna en el lugar y en el tercer punto la magnitud. ¿Ya? Entonces si yo hago correr esto, va a crear un diccionario, y como pueden ver el diccionario tiene fecha local, y aquí están todas las fechas, está la serie en el fondo de todas las fechas que saqué de la tabla, luego seguramente acá va a aparecer el lugar, los kilómetros, que sería la serie de todos los kilómetros y las magnitudes. Como tengo el diccionario listo, es súper fácil construir el data frame, porque lo único que hago es pasar ese diccionario, y como tengo la clave y la serie, la clave y la serie, y la clave y la serie, él automáticamente me construye el data frame. Y ahora, miren lo interesante que hemos pasado desde una página web dura, ¿no es cierto?, una página web que tenía datos todos mezclados, ahora un data frame. Y teniendo un data frame puedo hacer las cosas que yo quiera. Por ejemplo, consultar la Ajá. serie... ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito para arriba? Sí. Eh, diccionario, o sea, lo que está haciendo ahí es como que metiendo varias listas en esa lista para luego llamarla. Claro, Algo así. mira, sí, mira, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo creé un diccionario con este nombre, con esta clave, que es fecha local, con una lista Sí, vacía. sí, Este lugar con lista vacía y magnitud con lista vacía. fecha, sí. Claro. Y luego lo que hago es iterar. Entonces saco esta primera fila, la descompongo en la primera columna, en la segunda columna y la tercera columna, y la agrego a la lista. Entonces ahora mi diccionario quedó modificado y ahora tiene la fecha tiene este primer valor, este segundo valor y este tercer valor. Luego cuando itera por segunda vez, lee el segundo registro, este de acá, le agrega a lo que ya había este segundo valor, esta segunda localización y esta tercera. Entonces, al final lo que yo obtengo es un diccionario que tiene en cada clave la serie, o sea, tiene, por ejemplo, fecha local tendría todas estas fechas locales, lugar quedaría con todas estas ubicaciones, y la tercera la magnitud quedarían todas esas magnitudes. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de este diccionario. ¿Sí? Ya, bro, sí. ¿Ya? A ver, igual se los voy a igual se los voy a explicar. A ver, lo que yo fui inicialmente creé un diccionario y le coloqué diccionario igual. Voy a colocarle acá A para no complicarlo, dos puntos, ¿cómo se llama? Perdón, dos puntos y la lista vacía, y vamos a colocar acá coma, vamos a abrir acá B, dos puntos y una lista vacía. ¿Ya? Entonces, yo, como es un diccionario, lo que puedo hacer es llamar al diccionario y decirle, mira, sácame a A, ¿ya? Y agrégale a, como A es una lista, ¿se dan cuenta? A es una lista, entonces saco la lista que está vacía y agrégale a la lista, por ejemplo, lo que yo quiera. Hola.
¿Ya? Vale, es que como trabajo mucho en C, el punto y coma no va. Si ahora yo imprimo diccionario, con esto que hice acá, lo que va a pasar es que yo tengo diccionario, va a ser igual a A, ¿no es cierto? Y ahora en la lista está insertado hola. ¿Ya? Y aquí B tendría una lista vacía. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo lo que hice fue, ese diccionario que tenía una lista vacía, le digo, oye, diccionario, ¿sabes qué? Agrégale a tu lista vacía un hola. Y lo agrega. Si luego hiciera diccionario B, ¿ya? Y pusiera append, o sea, le estoy diciendo a esa lista que tienes tú, agrégale un 5, ¿ya? Si yo imprimo ese diccionario, ahora voy a tener que el diccionario tiene el A, ¿cierto? Con el hola. Y el B, la clave de B, con el 5. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Mejor? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo esto, como lo vamos iterando varias veces, al final lo que yo logro del diccionario es que tengo dentro del diccionario lo que es fecha local, tiene una serie con todas las columnas de acá, el lugar tiene todos los lugares que iteré, y en la magnitud, las magnitudes que yo iteré. ¿Ya? Pero aquí, como les decía, y esta es la parte que más me gusta a mí, es que después de tener una página totalmente horrible, lo convertimos en un data frame, y ya teniendo el data frame podemos accesar a la magnitud, hacer operaciones, por ejemplo. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es, voy a crear una columna que se llama magnitud entera, y lo que voy a hacer es sacar los elementos, o sea, llamar a cada elemento de magnitud y sacarle el valor constante. ¿Ya? Entonces, lo que voy a obtener es que obtengo esta magnitud, o sea, esta es una magnitud flotante, o sea, tiene valores flotantes, es un valor, un numérico. ¿Ya? Y en el caso de la fecha, por ejemplo, yo sé, si se dan cuenta, la fecha como está ahora, está con basura. Entonces, lo que hice yo fue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, acá están los 11 caracteres, entonces lo que hice fue crear ahora un campo fecha y extraje de esta fecha local solamente los 11 primeros caracteres. Entonces ahora tengo la fecha. ¿Sí? Entonces, ahora puedo ir arreglando mis datos a lo que me convenga a mí para poder trabajar. O sea, los puedo ir depurando. Pero también puedo hacer cosas, por ejemplo, como ya tengo la magnitud entera, que en el fondo no es entera, es magnitud flotante, ya es un float. Puedo calcular el máximo, el mínimo, la media, o sea, puedo hacer ya cálculo en la serie como lo hemos hecho siempre como siempre se ha hecho con las series, ¿no? Y eso sería por el lado de poder hacer un web scraping de la página. ¿Ya? La verdad que sé que esto puede ser un poco confuso al comienzo, pero si revisan el video y revisan este ejercicio, se van a dar cuenta que métale mano, échenlo a perder y se van a dar cuenta de cómo funciona. Igual les voy a dejar un foro para que también me escriban si tienen dudas en las vacaciones, si alguien revisa. Bueno, y para finalizar, algo bien rápido. La verdad que es rápido porque afortunadamente me lo permite Python. O sea, esto es una cosa que también que podría ser difícil. Hay una página web que se llama Mi Indicador que me coloca el valor del dólar en el año, ¿ya? Y si ustedes le hacen doble clic a eso, van a ver que les entrega no le entrega nada, pero eso es sobre internet. No entregó nada. Ahí todavía está cargando. Justo cuando estoy en clase, la página se cae. Acá está, ¿ya? Entonces tenemos una página web que dice miindicador.cl API dólar del año 2022, y pueden ver ustedes que también hay un diccionario, pero en el fondo esto es un JSON. ¿Ah? Es un archivo, ya lo vimos en clase, también lo pueden revisar en la documentación que les dejé, que existe un formato que son estos JSON. Y el JSON en el fondo es un diccionario. ¿Ah? Entonces pueden ver que aquí tenemos, en el diccionario tenemos la versión, la página, el tipo de elemento que estoy, ¿cómo se llama?
el tipo de datos que tienen, que es dólar, el dólar observado, etcétera. Pero aquí viene una parte interesante que es la que me interesa, la que quiero yo trabajar, que es que dentro del diccionario aparece una clave que se llama serie, y dentro de esta serie hay una lista que aparecen todos los valores del dólar, ¿ya? De cada una de estas fechas, ¿ya? Entonces lo que hace este código que les quiero mostrar ahora es que nosotros podemos, pero un poquito que después se me anda dando la cosa, ¿qué le pasa? Acá está. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es traernos ese JSON, ¿ya? Aquí, bueno, aquí les puse una cosa para que vean que Python tiene cosas bastante interesantes para cosas para poder, por ejemplo, trabajar caracteres. Si yo, bueno, aquí lo único que voy a hacer es traerme el JSON y luego voy a hacer un fin de carro de 3 veces retornos de carro. Podría colocar, si quiero, más, 10. ¿Ya? Entonces lo que va es solamente visual, ¿eh? Va a colocar el texto y va a colocar 10 retornos de carro. Si yo coloco acá 3, va a ser 3 retornos de carro. Entonces, ustedes solamente colocando en Python el carácter y lo multiplican, les va a aparecer n veces. Y en este caso es para solamente eso, para ver que salta 3 veces. Pero lo importante es que me traje me colgué a la página web, pero la página web parece que tiene problemas, o yo estoy con muy mal internet y no está cargando. Pero, Yo también la página tengo que ir, profe, así que debe ser tema de la página. ya, o sea, la página tiene problemas, pero Sí. qué lástima que justo hoy día. Pero y justo había funcionado recién, y por mostrarles esto del retorno acá, porque no tiene mucha importancia, pero bueno, lo importante es que cuando yo llamo al JSON, me trae el JSON, que es un texto, y luego con las librerías de JSON, yo puedo cargar ese diccionario, y puedo accesar a cada uno de los campos, por ejemplo, al nombre, etcétera, 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 pero lo importante es que yo aquí puedo accesar a la serie, ¿ya? Entonces, si acceso a la serie, lo puedo convertir ahora en un data frame y puedo accesar a la serie. Ahora, ¿cuál es lo único que quería mostrarles acá? Que, bueno, aquí está cargando, me van a tener que creer que lo carga, y puedo ahora, de ese diccionario que me están viendo el JSON, sacar la serie, esa serie de fechas y valores, y luego con un comando muy sencillo, que es el plot, ustedes pueden graficar esos datos. Entonces aquí lo que podemos ver es que el dólar en Chile, el día 0, en enero, costaba casi 900 pesos, llegó un momento en el día 50 que llegó casi a 1000 pesos, y luego fue cayendo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este es un ejemplo muy sencillo para ver que pueden ir a una página que está en JSON, traerse la información de JSON, que la librería JSON traduzca, haga la traducción, y al igual que el Beautiful Soup, ustedes pueden llamar a los campos directamente y poder graficar. Otra cosa, y como último punto, y con esto ya yo termino la clase porque me estoy pasando, esto tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo puedo extraer la fecha. La fecha tiene un formato que no se ve, desgraciadamente aquí con la caída no la podemos ver, pero la fecha tiene un formato bien raro, ¿ya? Pero lo bueno que tiene Python, no, qué lástima, justo la página, bueno, la fecha llega en un formato de timestamp. Entonces, lo bueno que tiene Python es que tiene una librería que se llama DateUtil-Parser, y ustedes le pasan esa fecha en un formato raro, y luego le pueden preguntar en qué formato está. O sea, perdón, pueden preguntarle qué mes es, qué día fue, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Entonces, pueden convertir esa fecha rara en un formato que sea más legible. Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles hoy día. Miren, la verdad que no es tanto en materia, pero sí vean las cosas que hicimos. Partimos primero descargando desde internet un CSV, convertirlo a data frame, accesar al data frame. Todas las operaciones que vimos de acceso a data frame son las mismas. Luego vimos cómo podíamos hacer scrapping de una página web, ¿ya? Eso hay que revisarlo, pero si lo revisan el código se dan cuenta que no es tan difícil. Y hemos visto una tercera forma también desde web, que podemos traernos un JSON desde web y lo podemos también formatear. Desgraciadamente la página está medio inestable, pero si lo prueban más ratito seguramente les va a funcionar, porque yo estuve probándolo en la tarde y funcionaba bien. Así que eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Cuál sería para descargar el archivo, profe? Perdón. Para descargar el archivo del Educa. Ustedes lo que tienen que hacer es
A ver, déjame que aquí sí. Espérame, que se me bloqueó. Al comienzo de la página sale, del video debería salir, ¿ah? Pero si lo revisas ahí, lo había explicado. Ah. En el curso de Data Science, acá, espérate, tengo que salirme acá para que se vea. Acá en el curso de Data Science, tienen que presionar el botón derecho y decir donde dice Save Link As, descargar el archivo el de hoy día. Y luego tienen que cargarlo en el Google Drive, como lo hicimos al comienzo de la clase. Lo cargan a Google Drive y luego le hacen doble clic y ahí se les abre el archivo y ya pueden trabajar sin problema. De todas maneras, eso lo expliqué al comienzo de la clase, así que ahí está explicado en detalle. ¿Ya? Así que eso. No sé si tienen alguna duda más. Yo, profe, una consulta. Dime. ¿De dónde saca los archivos para que estén en formato JSON? No, pues eso depende de la página. O sea, por ejemplo, de repente alguien te dice, no, ¿sabes qué? Una empresa te dice, tengo esta dirección y yo te voy a enviar en formato JSON o te lo voy a enviar como CSV. Aquí en Chile es común que te lo envíen en CSV. Algunas que son más avanzadas te lo pasan en JSON. Pero eso depende del que te suministra los datos. Y puede venir en CSV, que es lo más común, o en JSON. O lo peor es que tengas que hacer web scraping y meterte en la página web y sacar los datos desde la web. Es muy complicado sacar esos datos, más que nada como por el tema de ejercitar, No, como probar. no, sí, el Colab que les dejé lo prueban y van a ver que de las páginas, yo de estas páginas los busqué, ¿cómo se llama? Archivos JSON en Chile, y me apareció un listado de páginas donde muestran el precio del dólar, el precio de las acciones, no sé, diferentes cosas, la población de Chile, el COVID, por ejemplo, tú te conectas a una página del COVID, puedes ver los infectados y te lo envían con el formato JSON, y como lo vimos recién hoy día, lo único que tienes que hacer es llamar a la librería de JSON, él la parsea, o sea, la traduce, y luego tú le dices, cárgame esto, o sea, saca la serie, pasa la data frame, y después ya puedo operar con lo que vimos hoy día en la clase. ¿Mm? Ya, profe, muchas gracias. Claro, ahora la tarea que les voy a dar a ustedes, que es una tarea bien pequeña, es de web scraping, ¿ya? Así que, si tienen dudas me pueden hacer consulta, no hay problema, pero la idea que quiero yo que hagan es bien sencilla, es aprovechando nuestras páginas web. Miren, si ustedes van acá a la página web de la Universidad de la UCN, ya les voy a dejar ahí el enunciado, ¿ya? Van a tener igual harto tiempo para hacerlo, así que no se preocupen. Acuérdense les dejé un foro para que se inscriban los grupos, si van a hacer el taller solo o lo van a hacer de grupos de a dos, por favor, que eso quiero cerrarlo así en la semana. Bueno, si ustedes van a la página web de la universidad y presionan acá donde dice Antofagasta, desgraciadamente están los datos solamente de Antofagasta, porque los físicos allá tienen una estación meteorológica, y acá tienen una página web, y miren, en la página web tienen series de la presión, la temperatura, etc. Si ustedes miran el código interno de la página, adivinen qué. Adentro están las series de tiempo, ¿eh? Y está en el formato JSON. Así que van a tener que llamar con Beautiful Soup la página, encontrar la temperatura o la humedad. Yo le voy a pedir la temperatura, que me hagan una serie de tiempo de temperatura. Van a tener que capturar este texto que está acá, que está en JSON, y eso traducirlo a JSON, como lo hicimos recién, y hacer un gráfico. Esa es la tarea que les quiero dar. Ahora, todo lo que vemos hoy día en la clase lo pueden utilizar. Acá están estas series en JSON, pero también hay una tabla también. Si ustedes ven, acá hay una tabla que es un resumen de los datos diarios, que también, si ustedes quieren, no se los voy a pedir ahora, pueden hacer web scraping si quieren practicar y hacer cosas. Y si ustedes revisan acá en la página web original, lo que tienen es las series de tiempo, que son estas que están acá, que esas son las que les voy a pedir de tarea, que grafiquen, que traten de lograr el mismo gráfico. O si quieren, pueden también hacer web scraping sobre esa tabla, que esa sí está en formato de tabla. Esta está en formato de series de tiempo, y esta está en formato de tabla. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en la misma página, usted me decía, ¿dónde puedo encontrar datos? Por todos lados. La Internet hoy en día está formado de series de tiempo en JSON o en tablas como esta, que son HTML puro.
¿ya? Así que ahí van a tener un bonito ejemplo para practicar y bueno, cualquier consulta me la hacen. Voy a dejar un foro de taller para que me hagan y yo les pueda responder a todos. Así que eso sería. Espero que les haya gustado la clase. Yo creo, mira, si ustedes le ven y practican al comienzo un poquito, este curso es así, al comienzo como que es todo un poco raro, pero luego cuando va practicando se va haciendo más fácil y van a poder hacer cosas muy potentes y no sabiendo codificar mucho. Esa es la gracia de este curso. Así que bueno, eso sería el curso de hoy. Así que lo único que tienen que hacer es practicar. Muchas gracias, profe. Ya, Entonces nos estaríamos viendo. Que tenga linda fiesta. ustedes también que tengan buenas fiestas patrias, que la pasen bien, cuídense, no se les Buenas pase fiestas. la mano. Así que nos vemos, chaito, que estén bien. Igual, Bendiciones, profe. Profe, gracias. Chao, Que chao, esté chao. bien. Chao, chao, que estén bien. Profe, Chao, profe. Sí, dime. pasa que cuando yo intento acceder al foro, me sale como responder las preguntas, pero no me